Sadhu TV y la Escuela de Psicología Budista Buddha Dhamma Chile presenta Conversaciones con Mara, el podcast para desarrollar habilidades para superar las limitaciones del mundo interno. Muy buen día y bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones con Mara. Tal como hemos estado conversando con nuestros Maras internos en cada uno de nuestros capítulos y hemos estado profundizando la práctica, la técnica y viendo todas estas variables que pueden salirnos dentro del contexto del mismo conocimiento. Estos programas consecutivos nos van ayudando justamente a aprender a desarrollar bien esta técnica para darnos cuenta cómo a la misma vez es de forma tan transversal estas conversaciones con Mara que podemos aplicarlos a todos los contenidos de nuestra vida. Por lo tanto, cada uno de nosotros está sujeto a estas conversaciones con Mara y a la misma vez somos vulnerables a estos Maras internos. Por lo tanto, para poder resolver bien nuestros conflictos internos, tengo que aprender a conocerlos. Esto implica que lo más importante es aprender a conocerse uno mismo, por sobre todas las cosas. El día de hoy vamos a partir con un demonio muy particular, que muchos de ustedes probablemente se van a sentir identificados. No, por supuesto, todos los demonios implican que va a haber una identificación con todo lo que hemos expuesto al día de hoy. Claro que no. No obstante, muchos de ellos nosotros nos sentimos identificados. De la misma forma, este demonio que vamos a comenzar a ver el día de hoy es muy normal que abunde en la sociedad contemporánea. No obstante, para muchos no va a ser o no lo van a percibir como un demonio, sino prácticamente como una necesidad de subsistencia o de sobrevivencia, que no es lo mismo la subsistencia que la sobrevivencia. Estamos hablando de la adicción al trabajo. Los adictos al trabajo laboran febrilmente y dejan poco tiempo para nada más. Cada vez más personas se están volviendo adictos al trabajo, trabajando muchas horas a la semana. Como sucede con todas las adicciones, existe un aspecto compulsivo de este comportamiento, que se convierte en el centro de la vida del adicto al trabajo. Los adictos al trabajo no se dan cuenta que descuidan su salud, su vida familiar, sus amigos y por sobre todo su vida espiritual, todo a favor del trabajo. No obstante, cuando le preguntas a un adicto al trabajo si es que posterga, por ejemplo, su salud, probablemente van a decir: no, yo soy vegetariano o como bien. Pero ser vegetariano no es sinónimo de ser saludable tampoco. Si le preguntas al adicto al trabajo si tiene buenas relaciones familiares,
probablemente va a decir que sí. El adicto al trabajo, de hecho, te va a decir que tiene cubiertas todas las áreas de su vida. No obstante, la realidad es otra. Eso no significa que no conviva con su familia, con su salud, con sus amigos, solo que lo posterga de manera tal que no forma parte de lo cotidiano, porque gran parte del día se lo lleva el trabajo. En la antigüedad, el ser humano lo esclavizaban de distintas formas. El día de hoy, la esclavitud no es con una bola y un grillete. La esclavitud es con el trabajo. ¿Pero por qué? Es curioso. ¿Por qué tenemos adicción al trabajo? Si en cierta medida nuestra sociedad actual contemporánea nunca, a pesar de todos los vaivenes que hay, hemos tenido tanta abundancia de bienes materiales. Estamos en una verdadera bonanza, donde el ser humano ha podido tener de todo: computadores, teléfonos celulares. Cuando nosotros revisamos, por ejemplo, las necesidades básicas del ser humano en la pirámide de Maslow, nos vamos a encontrar que hay una cierta escala valórica de necesidades, pero el resto son deseos. Por lo tanto, el trabajo debería cumplir las necesidades básicas, no los deseos. Cuando el trabajo se vuelve para poder cumplir los deseos del ser humano, entonces nos volvemos no solamente adictos al trabajo, sino que esclavos del mismo. Recordemos que en tan solo y en menos de 100 años, la gran mayoría de la población era pobre. Era pobre. No obstante, con la última revolución industrial y especialmente con la revolución tecnológica, ha hecho que el ser humano pueda tener mayor cantidad de bienes materiales. No obstante, a pesar de ello, no hay felicidad en todo lo que puedas obtener. No obstante, ¿por qué también se genera esta adicción al trabajo? Porque hay una creencia errónea de que del trabajo se obtiene una satisfacción a la cual el ser humano confunde con felicidad. Ahora, es cierto y es claro, debemos trabajar para poder subsistir. Pero ¿cuándo se produce entonces la adicción al trabajo? ¿Hasta dónde y en qué momento cada uno de nosotros debe poner un pie al trabajo? ¿En qué momento me convierto en un adicto al trabajo? Pues bien, los adictos al trabajo no solo se encuentran en tareas muy bien pagadas, pueden encontrarse en cualquier profesión, desde la construcción a los negocios, pasando por la universidad. En ocasiones aceptan compromisos de entrega del trabajo imposible de cumplir y no respetan los límites. Para el adicto al trabajo existe una imperiosa necesidad de hacer lo máximo posible en el tiempo más corto. Los adictos al trabajo tratan de controlar a todo el mundo
tienen dificultades a la hora de delegar y presionan mucho a sus subordinados y colegas. Cuando les falta la salud a causa del estrés y del agotamiento, se encuentran solos, con muy poco, y si es que alguien le presta algún apoyo social. Existe la creencia subyacente entre los adictos al trabajo de que el trabajo en algún momento ofrecerá una recompensa, permitiendo al adicto salirse del juego. Pero esto no sucede nunca. Siempre hay más que hacer. Muchos adictos al trabajo son adictos porque tratan de evadir, como cualquier alcohólico o drogadicto, evadir la realidad emocional de su mundo interior. Verás que ser un adicto desde el punto de vista de la evasión, no hay diferencia entre un adicto al trabajo y un adicto a la cocaína. A diferencia de la gente que simplemente trabaja duro, los adictos al trabajo no disfrutan haciendo una pausa y a veces comen mientras trabajan. Pero le preguntas si disfrutan de su trabajo, te dicen que sí, disfrutan de su trabajo. Porque si dicen que no disfrutan de su trabajo, se van a tener que enfrentar al mundo emocional que ellos están evadiendo. Ellos siempre tienen la sensación de que no tienen tiempo. A menudo son perfeccionistas que nunca tienen la sensación de haber hecho lo suficiente. Aquellos que tenemos demonios de adicción, especialmente los que tienen adicción al trabajo, acaban simplemente en una especie de carrera de ratas de esfuerzo sin fin. Los adictos al trabajo a menudo dejan a sus hijos el legado de la depresión y de la ansiedad. Finalmente, el adicto al trabajo deja la crianza de los hijos a una empleada, a una tercera persona, porque no tienen tiempo, porque tienen que trabajar todo el día. Al haber puesto una gran expectativa en ellos, con frecuencia valorándolos más por lo que hacen que por lo que son, y no estando disponibles para ofrecerles los cuidados y el cariño que el hijo requiere. Entonces, tanto hombres como mujeres descuidan su rol de padre y madre contenedor. Me refiero al de la contención emocional por la adicción al trabajo. Como si el niño le estuviese demandando finalmente un bien material, porque la creencia de que el bien material resuelve el problema de la mantención es la gran equivocación. Una persona puede ser feliz con bienes materiales o sin bienes materiales. Ahí hay una creencia errónea. Por lo tanto, también muchas de estas adicciones al trabajo es por miedo. Por lo general, miedo a la pérdida, miedo a la escasez. Probablemente tuviste una infancia donde no abundaban los bienes materiales en tu casa. Sobre todo si eres una persona mayor de 40, te vas a dar cuenta que la infancia que tú tuviste no era una infancia basada en los bienes materiales. No existían computadoras, no existían teléfonos celulares, sino que disfrutabas de la vida, de las cosas más simples.
Hoy en día a un niño le sacas la tablet, le sacas el teléfono celular y lo descompones emocionalmente, porque los padres de hoy se han encargado de hacerles vivir una realidad ficticia para que el niño no moleste, mientras los padres laboran creyendo que la obtención de recursos óptimos verdaderamente optimizará la tranquilidad y la paz interior del grupo familiar. ¿Dónde está el demonio? El demonio del miedo, el demonio de la escasez. Si se da cuenta. Pues bien, dejemos un momento para la reflexión. ¿Cuánto verdaderamente está dentro de nosotros hace que nuestro trabajo esté llevándose a cabo por la sobrevivencia, por el gusto, por la virtud, por la vocación, más que por el hecho de generar una adicción para evadir ciertas realidades emocionales? Pues bien, a veces damos excusas para nuestras tendencias de adicción al trabajo. Eso es muy normal. A la medida que observamos nuestros propios demonios de adicción, encontraremos la necesidad que subyace al anhelo por la sustancia o la situación externa. Entonces tenemos que empezar a afrontar la causa de nuestra adicción en lugar de solo los síntomas. Los demonios de la adicción adoptan muchas formas, pero en el fondo de todos existe una sensación de que hay algo fuera que funcionará como una solución rápida o agente paliativo para los problemas complejos y los sentimientos interiores. Irónicamente, cuanto más buscamos las respuestas fuera, más grande se vuelve nuestra necesidad. Prestar la atención a lo que hay debajo del demonio de la adicción lo libera, y a todos los demonios relacionados. De insistir tanto en que les prestemos nuestra atención. La adicción es un claro ejemplo de cómo el mundo exterior no constituye el problema. Esta es la causa de que las dietas, las prohibiciones y las estrategias represivas nunca han funcionado en el caso de la adicción. Todas ellas consideran que el problema es la sustancia en lugar de la relación de la persona con ella. Al alimentar estos demonios y alcanzar un lugar de descanso e integración en el quinto paso, podemos tratar la locura de la adicción en su raíz. Al tratar una adicción grave, sugiere un enfoque integrativo y holístico que utilice la psicoterapia budista y el programa de los 12 pasos, que además de alimentar a los demonios. Verás que el demonio del trabajo es un demonio muy sutil. Hay un libro que recomendaría para poder entender muy bien estos demonios. El libro se llama El monje que vendió su Ferrari. Búsquenlo, y si encuentran la versión electrónica, léanlo. Se van a dar cuenta de una u otra forma
que nuestras adicciones al trabajo van más allá de lo que nosotros creemos. Porque muchas veces el mismo trabajo permite que la mente se distraiga de todos los dramas a los cuales nosotros nos tendríamos que enfrentar si es que dejamos por algún momento la mente quieta. Entonces nos hacemos adictos al trabajo porque de esta forma lo que estoy haciendo es acallar al demonio. Mientras más trabajo, más callo el demonio. Lo estoy adormeciendo, le estoy dando una droga. Me acuerdo de haber conocido hace muchos años atrás a un monje tailandés. Había sido un gran empresario en Tailandia, claro. Y este monje, en sus tiempos de empresario exitoso por lo demás, era una persona que vivía la vida loca, la vida de los placeres, y se jactaba obviamente de su posición social, creyendo por supuesto que esa era la vida que él quería. Y obviamente tenía su grupo social, tenía su vida familiar y pensaba que tenía todo cubierto. Pero la verdad es que no. Me acuerdo que me había comentado de un accidente en moto. Andaba por una autopista en Bangkok y él se estrella, sufrió un accidente. Y en este accidente, esta gran bofetada que le da la vida, él reflexiona y dice: casi pierdo la vida. Casi pierdo la vida. Y en esta reflexión, él dice: si casi pierdo la vida, pero he pasado la gran mayoría de mi vida trabajando como un esclavo de los pesos, en este caso de su moneda local, ¿no? Esclavo del tiempo. Entonces no tengo vida, por más trabajo que tenga, por más que tenga todo cubierto. Él llegó a la conclusión que si el trabajo ocupa más de 2/3 del día, eso se llama esclavitud laboral. Una esclavitud autoimpuesta. Al otro lado, podrías estar diciendo: pero es que ¿cómo puedo lidiar con esto cuando finalmente estoy trabajando en una empresa o en un lugar donde me requiere no 2/3 del día, sino que probablemente 3/4 partes del día? Y estoy trabajando por gran necesidad. No estoy trabajando por placer, porque tengo que cubrir los gastos de la familia, los gastos de los hijos, los gastos de educación, los servicios básicos. Eso es cierto. Eso es cierto. Y que nos puede llevar también a una esclavitud y una adicción también al trabajo, porque ahí estamos trabajando básicamente motivados por la escasez, porque si no hay, mi núcleo familiar no vive, no sobrevive. Pero bien, ¿qué llevó o qué nos llevó a ese punto? De una u otra manera, cada ser humano es el constructor de su propia realidad. Por lo tanto, el punto en el cual nosotros hemos llegado no ha sido por el azar, ha sido porque nosotros lo hemos construido a través de las propias decisiones que hemos tomado.
Y en función de esas decisiones, entonces he tenido que postergar mi tiempo valioso para poder cubrir estas otras responsabilidades que nadie me obligó a tomarlas, sino que yo las tomé por conciencia individual. Cuando es así, entonces uno debe responsabilizarse, pero de la misma forma entender que la cantidad de responsabilidades que el ser humano debe obtener en la vida para que pueda vivir tranquilo y en paz deben ser limitadas. No significa que mientras más responsabilidades tengas, vas a ser mejor o vas a ser mejor persona. No significa que por menos responsabilidades vayas a ser una persona irresponsable. No. Pocas responsabilidades, pero estas responsabilidades, actuar con responsabilidad. Pero la mayor responsabilidad está también sobre uno mismo. Entonces aquí es donde puede partir la génesis de este problema del conflicto que nosotros nos hemos autoimpuesto con estas adicciones al trabajo. Este personaje que yo le estoy comentando no tenía familia directa. Hermanos sí, lo que consideraba su familia, pero no tenía esposa ni hijos. No obstante, él tomó la decisión de abandonarlo todo. Su familia más cercana le dijo: te has vuelto loco. ¿Cómo vas a dejar un puesto de trabajo de esta magnitud? Con todos los dividendos que te está entregando. ¿Dividendos? No me está entregando absolutamente nada. Porque soy un esclavo del tiempo. Porque la vida se me va. La vida casi se me fue. Entonces él dijo: voy a dejar todas las responsabilidades que las cuales yo voy a sacrificar por mi propia paz interior. Finalmente terminó ordenándose un monje. Ahora, esto no significa que todos deban optar por la vida noble monástica. Sería un absurdo. Lo que no es un absurdo es que nosotros podamos, sin la necesidad que la vida nos golpee fuertemente, en saber limitar la carga de responsabilidades que impliquen que nosotros tengamos que tener una adicción al trabajo para cubrir necesidades que nosotros nos autoimponemos. Porque nadie le impone a usted, ni le obliga, ni le pone una pistola en la cabeza para tomar ciertas responsabilidades. Cada ser humano es libre cuando toma conciencia de ello. No obstante, cuando ya nos encontramos atrapados en esta adicción del trabajo, podemos empezar a construir una variante de manera tal que a lo largo del tiempo se pueda ir modificando la necesidad y el factor tiempo salga como un resultado a favor de nosotros y podamos limitar esta adicción al trabajo sin la necesidad que tengas que abandonarlo todo. Por eso es que
cada ser humano es el constructor de su vida, pero a la misma vez es su propio verdugo. No hay ningún verdugo fuera. Somos nosotros mismos. Pues bien, en esta segunda parte vamos a cambiar un poco el tópico. Y vamos a hablar de otro tipo de demonios internos. Demonios de abusos. Existen muchos tipos de abusos, tanto físicos como psicológicos. Todos ellos generan marcas traumáticas en el ser humano. Pues bien, hago la siguiente cita de Erich Neumann. La sombra es la otra cara. Es la expresión de nuestra propia imperfección y mundanidad, lo negativo que es incompatible con los valores absolutos. Con esta frase reflexiva, entramos a observar qué son los demonios de abuso. Los demonios de abuso son fruto de sentimientos internos desencadenados por el abuso físico o emocional, lo que causa que dichos demonios se transmitan en familia a lo largo de generaciones. Es imposible estimar el número de personas afectadas por distintas clases de abuso, puesto que la mayoría lo silencia. Pero no debemos utilizar la falta de evidencias estadísticas para minimizar la importancia de dichos demonios, puesto que constituyen algunos de los más destructivos que podemos experimentar. Existen muchas clases de abuso, incluyendo, pero no limitados a ello, el abuso infantil, el abuso emocional, el abuso físico, el abuso sexual a los niños, la violación, la violencia doméstica, el acoso, la intimidación, el abuso sexual adulto, el abuso psicológico, por nombrar algunos. Pero la lista puede ser más grande aún. El abuso sexual es una de las clases más comunes y destructivas de abuso, en particular cuando la sufre un niño. El abuso sexual infantil a menudo tiene como resultado un sufrimiento de por vida, que puede incluir adicción, comportamiento destructivo y suicidio. Los abusos no siempre son físicos, pueden incluir el trauma verbal. Lo mismo puede decirse del abuso conyugal, una forma de violencia doméstica que a menudo incluye la violación. El abuso es perpetrado a menudo por aquellos que tienen poder. Pueden ser padres o cuidadores, maestros, profesores, etc. Donde haya una diferencia de poder en una relación, existe un potencial de abuso. Sobre todo, cuando el victimario detecta la vulnerabilidad. En algunos países, especialmente en países de Latinoamérica, se legisla de una manera muy contraria, permitiendo el abuso. En algunos países de Latinoamérica se está legislando la despenalización, por ejemplo, de la pedofilia. Pues bien, se ha reconocido también que en estos mismos países
el abuso a los niños como un problema grave que tiene como resultado daños de por vida. En el caso del abuso sexual, la presión que se hace a la víctima mediante el secreto, los sentimientos intensos de vergüenza y el miedo a las repercusiones pueden impedir al niño, incluso a adultos que son conscientes del abuso, pues buscar ayuda. El abuso sexual implica la doble dinámica del sexo y el poder. Todos estos victimarios tienen mucha gente necesitada y vulnerable y confiada que acude a ellos, y ellos reciben el poder de las instituciones que representan. Puede ser una invitación en el caso de que la persona con poder tenga necesidades o deseos insatisfechos y se relacione sin supervisión de otros. Un demonio de abuso puede estar presente inicialmente en forma de depresión, adicción u otro comportamiento autodestructivo, pero después de que estos demonios más aparentes se vean alimentados, se presenta el demonio del abuso. Cuando se descubre un demonio de abuso, sugiero crear un mapa del demonio para este tema concreto. Recordarán en uno de los capítulos anteriores cuando vimos el hecho de construir distintos tipos de mapas. Esto ayuda mucho terapéuticamente para poder revelar las características de este demonio, personificarlo y de esa manera también darle de comer de lo que él necesita, sin que nosotros caigamos presa directa de él. Los demonios de abuso son normalmente hidras con muchos brazos y cabezas. También sugiero trabajar con un terapeuta que conozca bien esta técnica, que tenga una formación en tratar los demonios de abuso, puesto que las emociones que le acompañan pueden ser muy, pero muy intensas, puesto que esto es un estrés de característica postraumática. Podemos necesitar el apoyo de un profesional, como también del monje, a la cual tú le has entregado también la confianza para poder tratar estos demonios internos. Trabajar con los aliados que aparecen es también importante. Ser concreto sobre cómo el aliado nos protegerá puede ser especialmente sanador, puesto que la falta de protección por parte de los que deberían haberla proporcionado es uno de los traumas del abuso. Alguien que ha recibido abusos sexuales o ha sido vejado tiene a menudo la tendencia a disociarse del cuerpo. Por dicha razón, sugiero que en el cuarto paso, en lugar de disolver nuestro cuerpo en néctar, imaginemos que tenemos la capacidad mágica de producir una gran cantidad de néctar para alimentar a los demonios. Esto nos mantiene en nuestro cuerpo, sin disociarnos de él, tal como posiblemente hicimos al recibir los abusos. Este método puede utilizarse cuando alguien está incómodo imaginando que su cuerpo se disuelve en néctar. Sin embargo, el ofrecimiento del cuerpo debe hacerse cuando ello sea posible. Esto es algo importante, porque forma parte del método de ir más allá del apego al ego. Una de las características que tiene el estrés postraumático, que puede ser por abuso como por cualquier otra situación, es la disociación del cuerpo. Cuando nos sentimos estresados o pasamos por un trauma, nos conectamos con la mente pensante,
pero nos desconectamos del cuerpo para no sentir la emoción, y nos desconectamos del inconsciente porque el inconsciente es el cuerpo manifestando sensaciones corpóreas. Por eso es que cuando vivimos o recordamos, por ejemplo, un evento traumático de nuestra vida, siempre lo recordamos cognitivamente a través de recuerdos, valga la redundancia, y de emociones. Pero automáticamente tenemos la tendencia a bloquear las sensaciones del cuerpo para no sentir el mismo impacto que sentíamos en algún momento, o que sentimos en el momento en el cual se generó ese shock tan grande para nosotros. Una de las maneras que existe para poder resolver el estrés postraumático es justamente resolverlo a través del cuerpo. Por eso es que la meditación vipassana es tan pero tan efectiva para resolver los problemas de estrés postraumático a largo plazo. No obstante, para poder resolver el estrés postraumático desde la perspectiva de la introspección, es necesario que el practicante tenga la experiencia de sostener la calma mental como su práctica de meditación constante para que no se vea afectado por la identificación de las emociones y de las sensaciones corpóreas cuando aparezcan en el momento de la revisión. Si nos daremos cuenta, entonces, para poder resolver los demonios internos desde el plano cognitivo, por ejemplo, alimentar los demonios o estas conversaciones con Mara nos va a resolver este problema progresivamente. Pero cuando no sabemos cognitivamente cuál es el problema a resolver, pero sabemos que inconscientemente nos está bloqueando y tenemos un shock traumático, muchos de estos estrés postraumáticos, la mente lo desconecta del aspecto cognitivo para que no tengamos que replicarlo cognitivamente, valga la redundancia. Por lo tanto, lo revivimos solamente de forma inconsciente. Entonces, de esta forma, es que cuando no conocemos la causa raíz, entonces lo que tenemos que hacer, pero sí detectamos que es algo inconsciente, entonces es ahí donde tenemos que aplicar la introspección de forma metódica y progresiva en el tiempo. De una u otra forma, las herramientas que nos está entregando el Dharma son multifuncionales y nos va a ayudar a resolver en definitiva todos los conflictos que nosotros podamos tener, porque de una u otra forma, sea a través de las conversaciones con Mara, o sea a través de la introspección, cualquiera de las dos formas va a permitir este proceso de desidentificación que va a lograr que nosotros liberemos todas nuestras angustias y podamos vivir una vida tranquila y en paz. Pues bien, hay muchos tipos de demonios. Existen también los demonios familiares. Los demonios familiares no se producen en el vacío. Por lo general, muchos de los demonios familiares son heredados. Recordemos que nosotros heredamos no solamente a través de nuestro ADN, sino que los patrones psicológicos son heredados. Entonces, para poder resolver mucho de nuestros demonios familiares o de estos patrones, nosotros tenemos que observar el comportamiento de nuestro grupo familiar. Porque nosotros replicamos en nuestras propias relaciones o familias
todos estos patrones familiares que nos inculcaron en la infancia. Puesto que si en la vida actual yo tengo una relación violenta, de una u otra manera yo elijo una relación violenta. Pero me podrás decir, ¿cómo? Yo no quiero una relación violenta. Claro, habría que ser un poco masoquista para poder elegir conscientemente. Pero es una elección inconsciente. ¿Por qué es una elección inconsciente? Primero, porque si tu vida ha sido violenta en la infancia, vas a elegir la violencia porque te sabes manejar bien en la violencia, porque en la infancia creaste los mecanismos de sobrevivencia para poder adaptarte a situaciones de violencia. Entonces inconscientemente tú buscas replicar el mismo modelo porque es la única forma que tú tienes. No hay otra. Porque cuando se te presenta una relación amorosa y pacífica, no sabes cómo reaccionar. Entonces tú te vuelves una persona violenta y violentas la relación para poder utilizar los mecanismos aprendidos en la infancia. Por eso es que la crianza de los hijos es sumamente importante. No es el colegio el que debe criar, no es el Estado el que debe criar, sino que toda la patria potestad debe ser de los padres y nadie debe meterse en la crianza de los hijos sino los padres, porque el amor, la comprensión, la compasión y los valores son entregados en la familia. Ahora, no todas las familias, por supuesto, tienen los valores necesarios. ¿Por qué? Porque estos padres también carecían. Carecían de estos valores. Ahora, ¿esto a qué nos lleva? A nunca juzgar a nuestros padres por lo que no nos dieron, porque nos abandonaron o nos trataron mal, porque es lo que tenían ellos dentro. No tenían otra cosa para entregar. Cuando tú logras entenderlo, te das cuenta que juzgar a los padres es inútil. Ahora tú como padre, tú como madre, tampoco debes pedir perdón a los hijos. Por una razón simple, porque tú debes reconocer en ti esta carencia. Y puede sonar contradictorio, pero cuando logras entenderlo, la situación se vuelca, porque cuando tú entras en el perdón, significa entonces que tú te estás generando una culpabilización y no una responsabilización. Este es el punto. Entonces nosotros debemos aplicar la reparación y no la culpabilización. Y reparamos a través de las acciones y reparamos a través de la autoaceptación y del amor que tú también te mereces. Entonces, cuando logras entregarte amor por esta carencia, vas a poder entregar amor verdadero a tus hijos. El ser humano no puede entregar lo que no tiene. Bien, eso es importante. Algunos demonios intergeneracionales, como la tendencia hacia el alcoholismo, la depresión bioquímica, se cree que tienen componentes genéticos, pero la genética se va modificando de acuerdo a la conducta y sobre todo de acuerdo a las percepciones de los sentidos.
Por lo tanto, todo componente genético tiene un alto componente psicoambiental. Ahora, la genética también se va heredando justamente por estos patrones psicológicos que pueden aprenderse a través de los comportamientos de los padres, incluso los abuelos. Investigaciones recientes también demuestran que los genes pueden verse influidos por factores mentales y emocionales, también ambientales, por el medio ambiente en el cual tú te encuentras. Todo eso va afectando la genética. La genética no es una condena biológica. La genética es el eslabón entre la biología y la psicología. Sabemos que la tendencia al abuso sexual y físico pasa con frecuencia de padres a hijos, así como los miedos, los temas de alimentación, la ira, la ansiedad, la presión por tener éxito económico, la depresión y el perfeccionamiento. Si no hacemos consciente estos demonios, podemos pasarlos a nuestros hijos. Podemos decir a nuestros hijos que no hagan ciertas cosas, pero si nosotros las hacemos, nuestros hijos probablemente también las hagan. Por eso la importancia de trabajar con nuestros demonios a nivel familiar y sobre todo a nivel transgeneracional. Cuando observamos a algunos demonios heredados que vienen del árbol familiar, ya sea de la línea materna o paterna, pensemos en nuestros propios demonios heredados. En ocasiones en el trabajo con los demonios tenemos un repentino atisbo de nuestra historia familiar. Cada una de nuestras acciones está también determinada por la forma en la cual nosotros heredamos los patrones familiares. A veces incluso las enfermedades físicas pueden surgir de asuntos emocionales vinculados con los demonios familiares. Muchas de las enfermedades son de característica psicosomática y están directa y estrechamente ligados a patrones familiares subconscientes. El trabajo con los demonios puede ayudar a aclarar cómo la enfermedad se entremezcla con demonios familiares u otros componentes emocionales y revelar las capas de demonios que pueden estar implicados. A menudo, en dichas circunstancias, podemos tener la necesidad de alimentar a cada uno de los demonios implicados para encontrar alivio. Ser consciente de esto puede ser un paso importante en la sanación. Recordar siempre, la sanación depende de ver lo más profundo de nuestro linaje familiar, porque ahí también están nuestros karmas, están los karmas individuales, los karmas colectivos a nivel familiar. A veces pensamos que somos conscientes de los demonios intergeneracionales y hacemos el voto de no perturbarlos. Pero si no los hemos alimentado, aparecerán en lugares inesperados. Por eso es que la propuesta que tiene estas conversaciones con Mara es justamente a no seguir evadiendo nuestra realidad. Por eso es que debemos tomar el compromiso de la práctica de los 5 pasos de estas conversaciones con Mara. Porque de esta forma tu relación contigo misma se vuelve más respetuosa, se vuelve más valorable. Al rastrear nuestros propios patrones, podemos ser capaces de liberar a nuestros demonios y hablar con nuestros hijos sobre lo que hemos visto. Solamente ahí, en ese momento,
cuando has logrado transformar tus demonios internos y te has vuelto una persona amorosa, compasiva contigo misma, y has resuelto tus demonios internos, entonces puedes pedirles perdón a tus hijos por haberlos contagiado de tus demonios. Pero no antes, porque antes tienes que reparar. Los demonios intergeneracionales engloban muchos otros demonios y están a menudo vinculados con nuestros propios demonios hidras. Amigos del Dharma, hemos llegado al final de nuestra transmisión de hoy. Este podcast estará listo dentro de las siguientes 24 o 48 horas para que puedas revisarlo nuevamente, tomar las anotaciones correspondientes, para que puedas liberarte de todos aquellos prejuicios y sobre todo de todos estos demonios internos que nos acechan en el día a día. Que tengas un feliz fin de semana. Gracias por estar ahí al otro lado. Muchas bendiciones y nos vemos pronto. Sadhu TV y la Escuela de Psicología Budista Buddha Dhamma Chile presentó Conversaciones con Mara. La próxima semana, un nuevo episodio con esta valiosa estrategia de sanación interna.